La actitud humana. La actitud es la forma de reaccionar del ser humano frente a los diversos sucesos, objetos y hechos que conforman su realidad. Pueden ser de varios tipos: religiosa, científica y filosófica. Una actitud filosófica es una reacción especial de experimentos del ser humano ante situaciones complejas, por ejemplo, el arte, la muerte, el destino y Dios. Estas son algunas de las actitudes que tenemos los humanos. Admiración: volver sobre aquello que es digno de ser mirado, de ser visto de modo reiterativo y con emoción. Extrañeza: sentirse alejado de algo y por ello orientarse racionalmente a conocerlo o descubrirlo. Soledad: la necesidad de aislarse y preguntarse acerca del sentido de la realidad. Meditación: darnos ideas a nosotros mismos que orienten nuestra reflexión y acciones. Dudar: a partir de la desconfianza en la razón, debido a las diversas posiciones y opiniones. Preguntar: formularse interrogantes constantes buscando el porqué y para qué de la realidad. Puede ser aporética analizar el problema desde sus dificultades y mistérica acoger la pregunta como una actitud de encontrar lo que aparecen como incomprensible. Problematizar: cuestionarse y no aceptar los hechos por considerarlos no satisfactorios ante la nacionalidad. Puede ser estática la situación en la que me pone el problema o dinámico la solución que la inteligencia busca al problema. Grados de conocimiento. Número 1. El saber, vulgar o natural, como producto de la actitud natural o espontánea del hombre. Características y fundamentación. Empírico, producto de la experiencia; natural, porque lo poseen todos los hombres. Asistemático, porque no tiene una organización jerárquica. Azaroso, porque depende de la curiosidad espontánea y la casualidad. Número 2. El saber científico como producto de la actitud científica. Características y fundamentación. Selectivo, producto de las experiencias. Objetivo, porque lo poseen todos los hombres. Metódico, porque no tiene una organización jerárquica. Racional, porque depende de la curiosidad espontánea y la casualidad. Sistemático, porque tiene una organización jerárquica, conceptos, definiciones, etc. Problemático, por la existencia de diversas teorías por el proceso de la demostración. Reflexivo, porque se cuestiona con respecto a sus logros y demostraciones en el marco o contexto de su objeto de estudio. Número 3. El saber filosófico como producto de la actitud filosófica. Características. Universal o totalizadora, porque pretende conocer la totalidad de la realidad. Problemática, siempre está buscando el porqué de las cosas. Crítica, toda afirmación es puesta en tela de juicio. Radical, busca la raíz de todo fundamento. Metódica, emplea una metodología adecuada de acuerdo a sus necesidades. Sistemática, exige coherencia entre las partes. Racional, sus explicaciones se basan en la razón y no en las supersticiones, mitos, etc. Trascendente, sus cuestiones son más relevantes que cualquier tipo de conocimiento. Disciplinas filosóficas. Si bien es cierto, la filosofía se dedica al análisis de la realidad en su conjunto, por razones de sistematización se divide en disciplinas filosóficas. Estas son: ontología, estudia el origen, fundamento y esencia del ser, es decir, de todo cuanto existe. Ejemplo: ¿cómo se originó el universo? ¿Existe una realidad objetiva? Etcétera. Gnoseología analiza el origen, fundamento, fuente, esencia, posibilidad, verdad, certeza y evidencias del conocimiento. Ejemplo: ¿podrá el hombre llegar a conocer todas las cosas del mundo? ¿Cuál es la fuente del saber? ¿Es posible conocimiento objetivo y universal de la realidad? Epistemología estudia específicamente al conocimiento científico en cuanto a su origen, naturaleza, estructura y supuestos, así como los requisitos para que un conocimiento sea considerado ciencia. Ejemplo: cuando un conocimiento es científico, ¿cómo diferenciamos la ciencia de la pseudociencia? Aslología estudia la fuente, esencia y alcances de la experiencia y sus modelos valorativos. Ejemplo: ¿por qué son valiosas las cosas? ¿Quién determina el valor, el sujeto o el objeto?
Ética, analiza y problematiza respecto a la moral. Ejemplo, ¿cuándo una conducta es buena? ¿Existe el bien universal? Estética, esencia y naturaleza de la belleza, además analiza el arte. Ejemplo, ¿qué es la belleza? ¿Cuál es la fuente de la belleza? Antropología filosófica, origen, esencia y finalidad de la existencia humana. Ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Para qué existe el hombre? Orientaciones específicas del pensamiento filosófico. Idealismo objetivo, postura que considera la existencia real y objetiva de las cosas, pero cuyas esencias son de carácter ideal. Considera todo cuanto existe de material se fundamenta en una sustancia de carácter inmaterial, una especie de conciencia del más allá. Idealismo subjetivo, posición extrema del idealismo, en la que se considera que el mundo no tiene existencia real, sino que se reduce al conjunto de impresiones que tiene el sujeto de la realidad que rodea el mundo solo está en la mente de cada individuo o en una supraconsciencia. Dogmatismo, de latín tardio dogmatismus, dogma, que quiere decir principio doctrinal en el ámbito o religión, conjunto de proposiciones irrefutables que surgen por autoridad divina. En un terreno epistemológico, implica mantener la verdad de un enunciado sin demasiadas razones que lo justifiquen, en un sentido más amplio y directamente opuesto a escepticismo, se tiene la convicción de que es posible alcanzar el conocimiento universal y objetivo de la realidad. Escepticismo, del griego skeptomal, investigar atentamente, concepción en teoría del conocimiento que sostiene, en principio, que la muerte humana no es capaz de justificar afirmaciones verdaderas. Un escepticismo extremo o absoluto sostendría que no existe ningún enunciado objetivamente verdadero en la mente humana. El escepticismo moderado o relativo sostiene que son pocos los enunciados objetivamente verdaderos o bien establece dudas razonadas sobre la capacidad de la mente humana de poder conocer las cosas y por lo mismo las somete a examen. Agnosticismo, sin conocimiento, un acuñado por Thomas Huxley, término que se emplea para designar las tendencias filosóficas que sostiene que la razón es incapaz de alcanzar el conocimiento de las cosas tal como son. Del mismo modo se utiliza para señalar que es imposible aceptar o negar racionalmente la existencia de Dios. Relativismo, de latín relativus, relativo de referre, llevar algo a su punto de partida, afirmación que todo conocimiento o todo valor moral depende esencialmente del punto de vista del sujeto en los tiene. Hay relativismo cuando la dependencia del punto de vista subjetivo es total, del mismo cuando se asume que toda verdad está sujeto a las circunstancias de cada época o grupo social. Solipsismo, de latín solus e ipse, solo uno mismo, actitud intelectual, derivada de una combinación de escepticismo e idealismo, según la cual solo existe uno mismo, esto es, la propia mente y sus representaciones. Nihilismo, de latín nihil, nada, término que empezó a ser utilizado por los románticos alemanes para referirse a las doctrinas que propugnan la ausencia de convicciones verdaderas y, especialmente, la de valores. En general consiste en negar la existencia objetiva de la realidad y que por ende no se puede afirmar que la realidad como tal existe. Eclecticismo, del griego eclécticos, el que elige, postura filosófica formada en el periodo helenístico, basada en escoger o seleccionar tesis pertenecientes a distintas escuelas de pensamiento para sintetizarlas en una nueva doctrina. En general, el eclecticismo denota falta de originalidad. Dualismo, mientras que en el eclecticismo se puede tomar aspectos de distintas corrientes sin definirse por ninguna de ellas, una posición dualista ocurre cuando habiendo dos posiciones opuestas se asume ambas a la vez y aunque en la filosofía este tipo de posiciones son muy escasas, existen algunos ejemplos de dualismo, como el mazdeísmo, corriente persa que considera que el universo tiene dos principios a la vez, y de ahí materia,